jóvenes, el tiempo nos apremia. Si quiere, Justin, Damaris, nos vamos preparando. Ya como les conversaba en clases anteriores, ¿verdad? Y no debería de tomarles más de 15 minutos. Entonces, nos preparamos. Profe, ¿se gusta el proyecto? Perfecto. Nada más déjeme activar acá la presentación. No sé si hay que encender la cámara. Sí, más bien, me voy acá. ¿Se me ve bien? Sí. Ahí nos vemos. Ahí se ve Ok, todo. Ok, ok, chicos, nada más entonces, voy a ver si me deja compartir aquí nomás. como les Me había dice si comentado, se ¿verdad? ve. Sí, ahí la dinámica es sencillita, ¿verdad? Los 15 tienen 15 minutos para presentarme los principales aspectos del trabajo y terminado, habrá una ronda de preguntas. Bueno, en esta ocasión no contamos con profes invitados porque andamos todos con agendas un tanto Profe, apretadas, ¿verdad? Pero no extenderme mucho. Un día de estos conversaba con mi director y llega y nos dice, ya de control interno me recordaron que es mi responsabilidad que ustedes agarren vacaciones porque somos en el despacho que acabamos de cumplir periodo y todavía tenemos días de vacaciones añejas, por decirlo así, no disfrutadas. Entonces, y que ya, entonces, por ejemplo, ahorita tenemos unas cosillas ahí de requerimientos a plazos para entregar en estos días, que sí o sí hay que hacerlas, no nos podemos dar el lujo de irnos de vacaciones. Y después, y ya caemos allá prácticamente a diciembre, y ya empieza que todo el mundo a gastar el presupuesto y que facturas van y vienen, y entonces sí ya no hay margen, y tras de eso lo estamos viendo con escenario pesimista, que nos vamos el 22 y volvemos el 2 de enero, es decir, no vamos a gastar tampoco mayor número de vacaciones, ¿verdad? Y así cada quien con sus agendas, entonces sí, no fue posible conseguir gente, pero bueno, sí que a partir de este momento cuentan con 15 minutos. profe, nada más le quería preguntar si aquí se ve la presentación completa, no se ve como un cuadro que No, tengo hay un aquí. cuadrito ahí, Este, sí, y si lo pongo acá, sí, ahora sí se ve bien. aquí, es para esconder eso que no se ve. Listo, entonces estamos. Bueno, espero que se encuentren bien todos. Mi nombre es Damaris, nosotros somos el grupo número 1. Los encargados sobre el caso son mi compañera Jennifer Aguirre, Justin Rivera y yo, Damaris González. Bueno, como bien les había mencionado, a nosotros se nos asignó el caso número 1. Nuestro caso, bueno, nosotros nos basamos bajo el supuesto modelo de análisis de restricciones. Esto ya que, según lo que pudimos nosotros analizar y según lo que estuvimos investigando, las horas disponibles, perdón, las horas no daban abasto según con la capacidad que tenía cada departamento. Entonces es aquí donde iniciamos el análisis buscando cada restricción según las cantidades por horas por cada departamento. Y bueno, a continuación Jennifer seguirá con la explicación sobre el tema. Creo que ellos son que ahí, pero le voy a ayudar yo. Profe, bueno, compañeros, disculpe, buenas noches, mi nombre es Justin. Acá lo que nosotros hicimos, como comentaba Maris, fue realizar como un costeo entre el precio y el costo para ver cuánto era el margen de contribución y así ver cuál era el producto más rentable para aprovechar así el departamento por las horas. Dado que, como en esta imagen lo podemos observar,
acá lo que se ve es que hicimos la distribución por la cantidad demandada entre las horas disponibles y nos dio que en el departamento 1 más bien superaba las horas disponibles con 9.500 horas. Entonces, hicimos como una proyección de ventas con lo que era la demanda y también con las horas disponibles de acuerdo a lo que en el cuadro anterior estaba, y tuvimos como escenario el cuadrito que se encuentra abajo, donde vemos que el total que se hizo, digamos, si fuera que se hiciera las ventas de acuerdo a la demanda estimada que en ella hay, sería un margen de contribución de $800.000. Este, Acá lo que nosotros hicimos fue ajustar eh, el producto 4.3 porque el producto 4.3 era el menos rentable. ¿Cómo lo podemos ver acá? Acá nosotros lo sacamos. El producto 4.3 era el menos rentable, incluso su margen de contribución era negativo, por lo que nosotros lo que hicimos ahí fue disminuir la demanda de ventas para nosotros así acomodar lo que eran las horas disponibles. Una vez que nosotros hicimos la disminución del producto 4.3, se puede observar que la utilidad o margen de contribución ahora subió a 926.000. Esto se da porque, como comentaba anteriormente, el margen de contribución del producto 4.3 era negativo, entonces al disminuir estas ventas lo que hace es aumentar nuestra utilidad, ya que él era negativo. Con lo que nosotros hicimos fue, a lo que pudimos entender fue eliminar este producto 4.3 porque era negativo y en lugar de hacer la inclusión del producto 4.7. El producto 4.7 venía con un costo de 40 y un precio de 150, entonces nos daba un margen de contribución de 110 y nada más requería 2 horas en el departamento 3. Hicimos el análisis completo y nos dimos cuenta que ahora más bien el producto nuevo era el más rentable para la empresa. Entonces hicimos un acomodo y una proyección de horas para ver cómo nos iría en el departamento, tanto con la nueva demanda de unidades como también el nuevo producto. Una vez que realizamos esto, nos dimos cuenta que ya vendiendo la cantidad demandada del producto nuevo más la cantidad demandada de los otros productos anteriores, siendo ya eliminado el producto 4.3, nos da un margen de contribución nuevo, que sería esos 1.105.000. Y ahora la compañera. Buenas tardes, bueno, buenas noches prácticamente. Ok, en la esencia de alternativa óptica se puede observar ya con los productos 4.1, 4.3 y 4.5. En la primera vemos como que el proyecto, de acuerdo a las horas disponibles, al disminuir la demanda del producto con su margen negativo, causó un aumento de la utilidad por 926 y disminuyó el producto a no rentables. En el segundo podemos ver que el producto 4.3, por no ser rentable, en su lugar agregamos el 4.7, que lo vemos el siguiente, y ahí sí vemos cómo todo calza, cómo va bien y cómo sí se vuelve rentable. El departamento 1 y el 2, en su lugar, se da la inclusión del 4.7 para dar más valor a la empresa. Y así se ve un optimismo. Y ese sería básicamente el caso de nosotros. Al final, ahí pusimos un comentario de que con la escogencia del producto nuevo, voy a volverme nada más acá un toquecito. Como con la inclusión del nuevo producto, más bien sobran horas en los departamentos. Entonces, como en el comentario pusimos que sería bueno aprovechar las horas que sobran en los departamentos para hacer la producción del producto más rentable, que en ese caso sería el 4.7, para que así la empresa tenga más valor. Y con eso cerramos.
Ok, chicos, perfecto. Yo sé que les sobraba tiempo porque se tomaron 6:30, ¿verdad? 6 minutos 30. Están súper bien por ahí los colores, ¿verdad? Nada saturado, que eso es otro punto importante cuando hacen ese tipo de cosas, ¿verdad? Que no lo saturen, digamos. La filmina lo que tiene que mostrar es lo estrictamente necesario, ¿verdad? Para captar la atención de las personas, ¿verdad? Llámese una junta directiva, una gerencia a la que le estemos exponiendo el caso, o un inversionista, qué sé yo, según corresponda, ¿verdad? Porque sí, digamos, dependiendo del contexto, es un tanto tedioso. Realmente un tiempo atrás me tocó estar en una cuestión que hacemos en el trabajo que se llama ciclos de transferencia del conocimiento, ¿verdad? Que cuando salimos afuera del país o aquí a lo interno, a congresos o capacitaciones, tenemos que dar ese feedback, ¿verdad? A los compañeros, y habíamos estado viendo unas cuestiones, y en el caso de nosotros, de potabilización del agua, tecnologías y todo chusísimo, el par de ingenieros que estuvieron exponiendo. Y después llegó una señora que yo creo que lo que hizo fue como un copy-paste del acta del Congreso en el que andaba, porque eran como 40 filminas en Arial 8 y leyéndolas. Y yo les decía a mis compañeros, me quiero largar. O sea, no me voy por respeto. Y tras de eso estábamos como para estas épocas. Y ya a vísperas de hora de almuerzo y sabiendo todo el montón de papeles que tenían en el escritorio, de facturas y todo que urgía pagar, les digo yo, me quiero, ¿verdad? Entonces sí, siempre que hay que pensar en el público hacia dónde vamos a llegar, ¿verdad? Entonces igual, digamos, el día de mañana en un trabajo de graduación, bueno, no sé, yo creo que doña Adriana solo está manejando una o dos por día, dependiendo de la cantidad, pero a veces hay ocasiones que cuando hay muchos, a veces toca que en un día son 4 defensas, y ojalá 3, por decir algo, decir nombres de profesores. De esas 4, en 2 yo soy el tutor y de las otras 2 soy el lector. Y tal vez lo que cambia es alguno de los profes. Entonces, si ya uno, en el último, ¿verdad? Ya uno está, sí, sí, a ver, a lo que, a lo que vinimos, que ya me quiero ir. Entonces, si el último tras de eso llega ¿verdad? Llega y filminas cargadas y todo ese tipo de cosas, ya predispone y si se excede el tiempo, ¿verdad? Tras de eso, porque pueden llevar un buen trabajo, pero y si no lo saben presentar, y da el traste con la nota. Pero ahora sí, eso en cuanto a las observaciones de forma. Entrando en preguntas, me recomiendan que suba la oferta del producto 3 por la capacidad ociosa, pero pregunta de negocios, ¿qué pasa si yo inundo el mercado con sobreoferta? El último Po- comentario de que Sí, porque ya ahí me están diciendo cuánto es la demanda estimada. inflación, ¿no? No, cuando yo hago sobreoferta, los precios se vienen abajo, Ujú. ¿verdad? Entonces, Bueno, no. profe, disculpe, eh, para agregar un comentario, yo considero que, bueno, viendo el caso de los mayoristas, a veces el dar un producto a un menor precio, sin dejar de lado el precio del costo, pues sí llegan a recuperar, y por ende la cantidad hasta se puede obtener utilidad o ganancia. Entonces, bajo lo que usted nos está diciendo, yo pienso que sí estaría bien. Sí, va a depender, está bastante atinado el comentario, pero va a depender también del contexto, digamos, si por ahí se lo buscan. Está, Justin, el libro de Porter, el de estrategia competitiva, digamos.
cuando hay un oligopolio, ¿verdad? O un mercado que está en apertura, bueno, digamos, partiendo del oligopolio, ¿verdad? Que hay 3, 4 empresas que ya tienen sus cuotas y ya está todo repartido, y viene un externo a competirles, ¿verdad? Y está empezando a llevarse mercado, que es lo que hace, pero ya estamos hablando a otras escalas, que hace el oligopolio, inunda el mercado con sobreoferta para torcerle usted los brazos. Ahí es donde yo digo que el sobreprecio es la sobreoferta, ¿verdad? Y baja el precio y no siempre va a ser beneficioso para todos, ¿verdad? Siempre vamos más que todo por un tema estratégico, y si somos ya una empresa, tenemos capital que nos respalda, tenemos colchón con utilidades, y se nos quieren, por decirlo así, la competencia, robar mercado, y vamos a ver cuánto nos aguanta, ¿verdad? ¿Verdad? Que por ahí, bueno, ni yo, mis profesores ponían un ejemplo, que bueno, por ahí ya también entra un tema ético, que hay una agencia publicitaria, ahorita no me acuerdo el nombre, que le llevó cuando quisieron traer la Bremen, creo que fue perdonando el ejemplo, pero ya todos tenemos carnet de ciudadano en ejercicio, no, nadie se escandalice. Cuando en aquel entonces solo Imperial y Pilsen se consumía aquí en el país, porque no había de dónde, no se importaba, y empezó una gente a traer una cerveza alemana, ¿verdad? Entonces, y ya llegó la empresa, pero es por lo que les decía, que también hay un conflicto ético que lo vamos a apartar para fines del caso. Y la empresa y llegó y le pasaron el dato a cervecería, y de que Bremen venía con tales precios, y ahí fue donde empezaron a aplicarlo el famoso happy hour, ¿verdad? Entonces sí, obviamente hizo desplazado. Fue una pérdida a corto plazo para recuperarlas a mediano plazo, ¿verdad? Y sacar la competencia, ¿verdad? Porque a la hora también de haber sobreoferta incurren costos de almacenamiento, ¿verdad? Lo que también, dependiendo del contexto, como les decía, lo decide yo bajar el precio para vender más. Y es como hemos visto en algunos ejemplos, que ya estoy trabajando a media máquina, entonces sí, ya los chavalos de producción ahí están, ya se están ganando el salario, y trabajan y están a media máquina y no tienen nada. Por tallarlos un poquito más, no les voy a pagar extra, ¿verdad? Entonces ahí hay un aprovechamiento de ese recurso, ¿verdad? O era también el ejemplo no me acuerdo si fue con ustedes o con los de Contabilidad 2, que hablábamos del caso de la Girón, ¿verdad? Que, bueno, ahí está, ahí en San Sebastián, y usted va a Walmart San Sebastián y usted dice, el colchón X colchón vale 90.000 colones, digamos, un individual. Y usted dice, ahí en la Girón me tiene que salir a 50, 60.000 colones. Y usted va a Girón y le dice, no, vale 110.000 colones. Y pero usted es el fabricante, sí, pero yo no soy minorista, no me interesa dañar a mis distribuidores, y yo tengo mi canal de distribución, ¿verdad? Al final también se conjugan todas esas estrategias de mercado, ¿verdad? Recordemos el producto, el canal, por el que yo los quiero vender. Pero sí, en esencia, subir la oferta, ¿verdad? Diferente es que yo tuviera demanda insatisfecha, ¿verdad? Entonces ahí se aplica, ahí sí se vale. Entonces, pues, quito este producto, ¿verdad? El 4.3, que no hay forma de rentabilizar eso, ni siquiera cubrimos el costo variable. No tenemos indicios de que por quitarlo se nos castiguen las ventas de los otros dos. Entonces, ahí sí podemos subirla. Si fuera el caso de tener demanda insatisfecha, podemos aprovechar esa capacidad ociosa que estamos liberando. Pero siempre el que nos va a condicionar es el contexto. Entonces, no, esa era nada más la pregunta que me surgió del caso, y ahí está en el campus para que suban la entrega. Profe. Sí, Más que todo el comentario también se hizo porque como quedaban esas horas ahí disponibles, e incluso me pareció escucharles un comentario antes que decía, o sea, hay una mano de obra en la cual estoy pagando y están quedando sin hacer nada, entonces aprovechar esas horas que se están pagando en el producto más rentable. Esa fue como la idea principal. sí, digamos, también por eso, como les decía, va a depender del contexto, porque aquí el mismo ejercicio nos dice que es mano de obra especializada.
digamos, para verificar la redacción, porque este fue una adaptación de otro caso parecido, un poco más denso que yo tenía. No, pero sí hice Es eso. maniobra especializada y no es intercambiable, ¿verdad? Que era de hecho el ejemplo que yo les daba cuando me hicieron la consulta días atrás. Y de que un médico general sí está acostumbrado en cirugía menor a coser ahí, que llegó alguien que se cortó con trabajando ahí con la herramienta o una ceja rota por un golpe. Pero y por más que estemos urgidos en neurocirugía, de que no estemos dando abasto y no, no sabe, ¿verdad? No tienes el entrenamiento para ese tipo de procedimientos. Entonces, aunque él esté ocioso, no puede ayudar a eso nos referimos cuando decimos que el recurso no es intercambiable. ¿Verdad? Entonces, eso sería, chicos. Vamos con los otros compañeros. Carlos, Luis, Buenas noches, profe. buenas noches. Voy a proyectar la presentación. Cuando puedan ver, por favor. Profe, Sí, es que tengo una consulta. ¿El trabajo lo subimos solo uno o sí, grupal? solo uno. Ok, gracias. Con gusto. ¿Ya pueden ver mi pantalla? Sí, ahí se ve. Ok, perfecto. Bueno, buenas noches, profesor, compañeros. Nosotros trajimos aquí parte del curso, el análisis práctico del curso de control, de organización y control. En este caso, el trabajo fue realizado por Luis Arrieta y Carlos Miranda, su servidor. Y aquí tenemos la elaboración de las conclusiones y recomendaciones que generamos a partir del caso. Entonces, establecimos primero un objetivo general, analizar de forma detallada el escenario proporcionado con sus respectivas variables. Un objetivo específico uno, realizar los cálculos aritméticos necesarios, de acuerdo a las técnicas vistas en clase, esto para tener el insumo de información listo para analizar. Y finalmente el específico 2, que es concluir y recomendar la opción estratégica más adecuada para la solución del caso, así como su efectiva justificación. En este caso, el caso de estudio era el ejercicio 2. Hay un supuesto de un modelo donde se han contratado como consultores para la gerencia de una compañía que tiene presencia en Nicaragua, Guatemala y Costa Rica, que tiene su sede en México, que adquiere edificios por medio de leasing en estos países. A continuación se detalla su estado de resultados, de manera resumen, aquí viene el específico por cada país, el total, estos son estados de resultados consolidados, conglomerados, se puede decir. Vemos que el que tiene mayor ventas es Guatemala, posteriormente Nicaragua, luego Costa Rica. Después tenemos aquí en costos variables también una partida importante. En Guatemala es donde está el más alto, después en Nicaragua y posteriormente Costa Rica se mantiene en orden. Y al final tenemos las utilidades que presenta cada país, donde la utilidad menor es la de Costa Rica. Estos datos son importantes tenerlos en consideración para las claves que vienen del ejercicio. Entonces, el ejercicio nos presenta un reto donde se quiere optimizar los recursos de la compañía y nos dan tres variables a escoger. La variable 1, ampliar las operaciones de la fábrica de Nicaragua usando el espacio que esta tiene ocioso. Esta alternativa, suponemos que aumentaría las ventas en un 50% y el costo fijo en un 20% y los costos administrativos en un 10%. Bajo esta premisa, el costo variable sería de $8 por unidad. Tenemos un escenario 2 que podríamos tener, que es lograr un contrato a largo plazo con un competidor que prestará servicio a los clientes que tenemos localmente en el área. Este competidor pagará a Nara, la compañía, una regalía de $4 por unidad, va a ser un estimado de 30,000 unidades. Y prácticamente estaríamos cediendo parte de la operación a un tercero mediante un contrato con un convenio con esas condiciones. Y la tercera opción es cerrar la planta de Costa Rica y no ampliar las instalaciones de Nicaragua. Fueron las tres variables que nos proporcionaron.
y a partir de ahora fuimos concluyendo cada una. ¿Qué identificamos? La conclusión del escenario 1, basado en esta alternativa, logramos observar a nivel del estado de resultados un aumento importante en la utilidad operativa al usar la capacidad ociosa de Nicaragua para generar una mayor producción y así poder aumentar nuestras ventas con relación al estado de resultados original en esta modelación que hicimos. Y a pesar, tenemos un aumento importante de ventas, a pesar de que también tenemos un aumento de $56,000 en el costo fijo por el tema de utilización de la fábrica. Entonces, consideramos que ese aumento en el costo fijo realmente no lo computamos con las ventas que estaríamos trayendo. Tendríamos un costo variable por unidad vendida de $8, dándonos de 672,000 por las 8,400 unidades producidas. Y el margen de ganancia estaríamos aumentando, que el margen de ganancia aumentaría en 386,000 con respecto a la situación actual que tiene la compañía a la hora de aplicar este escenario. Este fue como el desglose y el análisis que hicimos para el primer escenario. A continuación, mi compañero Luis va a definir la explicación del segundo escenario. Muchas gracias, Carlos. Bueno, ante la variable 2, o el escenario 2, básicamente era analizar, ¿verdad? Una posible negociación de un contrato a largo plazo con empresas competidoras, ¿verdad? Que nos brindara el servicio de la producción como tal. En este contrato la idea principalmente era que se pactara un total de 30,000 unidades vendidas por un costo, bueno, por un precio de regalía de $4 por unidad. Entonces, si nosotros decidiéramos establecernos con este competidor, ¿verdad? Básicamente estaríamos teniendo $120,000 de utilidad de operaciones en Costa Rica, lo que sería bastante beneficioso para la empresa como tal, ya que en todo caso no se estaría infiriendo en algún costo como tal, sino que ya en este caso lo asumiría la empresa competidora y más bien, a diferencia del estado de resultados original, tendríamos un margen de sí, un margen de utilidad de un 29% adicional al que normalmente se acostumbraba. Antes, con el original era de $50,000, ahora pasaríamos a $70,000. Si gusta, pasamos a la diapositiva 3. Y en el caso de la variable 3, es un poco más sencilla. La empresa quiere cerrar las operaciones de Costa Rica, ¿verdad? O no ampliar, ni ampliar tampoco en Nicaragua, ni aprovechar mucho menos la capacidad ociosa que hay en este país. Y tendríamos tres situaciones. En primera instancia, se mantendrían como tal las ventas en Guatemala y en Nicaragua. Por ende, lo único que afectaría es que Costa Rica dejaría de percibir su utilidad por el cierre como tal. No hay ninguna inferencia en costos ni costos variables para Guatemala y Nicaragua, ¿verdad? Esta afectación más que todo lo que sería era cerrar operaciones en Costa Rica y con su venta de los activos que tienen, su maquinaria, cubriría los costos de cierre. Y de igual forma tendríamos una pequeña variación con respecto al periodo original sin esta variable, ¿verdad? Porque Costa Rica en este caso nos generaba después de restarle los costos fijos y variables a las ventas como tal, nos da una ganancia de $50,000. Sin embargo, esto ya no se va a percibir, por tanto, su utilidad acumulativa, por decirlo así, con todos los países sería de $950,000. La idea general siempre fue de la empresa valorar el hecho de que su utilidad bruta como tal, o neta más bien, se viera incrementada y por ende esta opción sería una de las menos acertadas. Pero más a continuación, dando nuestra conclusión acerca de las tres variables, del análisis de las tres variables, lo vamos a detallar un poquito más. En este caso, con la selección alternativa óptima, nosotros nos inclinamos más que todo por la alternativa 1, que era aprovechar más que todo el espacio ocioso que había en Nicaragua, porque esto, bueno, nos traería más beneficios que contras,
primero que todo nos amplía un 50% nuestro volumen de ventas, pero estamos a la misma vez asumiendo un costo que no estaba contemplado, que es bueno, más bien sí estaba contemplado, pero es bastante elevado, que sería contemplar las 84.000 unidades producidas por el 8% del costo variable por unidad vendida. En este caso nos daría un costo variable de $672.000, pero sin embargo, teniendo este incremento tan exponencial de los costos variables, igual el periodo terminaría en una rentabilidad o una utilidad de operaciones neta para acumulativa de más de $386.000, por lo que nosotros contemplamos de que sería una buena opción. Bueno, entre los tres escenarios, más que todo, si vemos también la opción del contrato, sería una opción óptima porque, bueno, aparte que la empresa no está incurriendo en algún costo de producción, sí está pactando un contrato en el cual se va a beneficiar con $4 por unidad vendida, pero al final de cuentas, si hacemos una valoración de las alternativas, la que más nos serviría sería la número uno por su capacidad de, primero, de aprovechar la bodega que está de forma ociosa y en segunda instancia, que la rentabilidad que nos va a generar va a ser mayor a los diferentes escenarios. Si gusta, pasamos y yo creo que concluimos. De nuestra parte, esa era nuestro resumen del caso y ante cualquier consulta, aquí estamos. Sí, profe, de igual manera vamos a estar subiendo, hicimos el trabajo escrito que estaríamos viendo a la plataforma. Creo que está muteado. Sí, profe, también se me... Estoy muteado. Y les decía, chicos, con el tiempo estamos bien. 10 minutos prácticamente. Ya están dentro del tiempo, ¿verdad? Y en cuanto al tema de forma, ¿verdad? Si quieren nos devolvemos a la filmina, podemos seguir compartiendo. Okay. Vean que, ¿verdad? Vean que lo que les decía del tema de la prosa, ¿verdad? Este tipo de detalles, ¿verdad? Igual así para hacerlo más visibles, ¿verdad? Igual si hay que respaldarlo con prosa para efectos del informe, ¿verdad? No, digamos, para que dejarlo por escrito sí se hace, pero pues, tratemos de siempre, como dicen, todo entra por la vista. Entonces, este tipo de casos, cuando el tiempo es corto, ¿verdad? Y que por lo general siempre va a ser así. Los resultados así, ¿verdad? Como cuando hacían las conclusiones del escenario 1. Así que nos vamos a la filmina 5. ¿Ven? Ya ese tipo de cosas, ya digamos, como les decía, dependiendo de si son los primeros y no, tal vez no indisponga tanto al tribunal evaluador. Pero si ya es al final del día, ¿verdad? Después en la tercera, cuarta posición, ahí sí que puede ser ya, digamos, el humor del tribunal y más cuando se dan esos casos. A veces sí, lo digo porque a mí me ha pasado, no, todavía no me ha pasado estar en tantas seguidas. Me ha tocado de llegar a la tercera y que tal vez el director y el tutor sí ya han estado en las dos previas, ¿verdad? Y si ya se les ve el humor un tanto, ¿verdad? Ya agotados. Entonces, presentarlo en cuadritos porque eso inclusive les juega en contra,
¿verdad? Porque tal vez ustedes lo tienen claro, pero vuelven a ver de reojo cuando están exponiendo y más que ahora por lo menos de momento seguirán siendo presenciales las defensas de trabajos finales de graduación. Entonces ustedes vuelven a ver medio rojo hacia la pizarra donde está el proyector y leen, ¿verdad? Eso es automático, le gana a uno el subconsciente y por tratar de leer, ahí es donde se enredan y pueden decir cosas que el mismo tribunal use. Entonces, con ese cuadrito, digamos, eso lo hubieran podido resumir en un cuadrito, ¿verdad? Es decir, el incremento en ventas de tanto, el incremento de costos tanto, el beneficio neto en un cuadrito, Sí, con el resultado sería más que todo, con profe. Una resultado imagen del correcto, resultado. Ok. ¿verdad? De Entonces, acuerdo. eso en cuanto a detalles de forma, ¿verdad? Y con respecto a lo de cerrar, y con lo de respecto a cerrar Costa Rica y no hacer nada, ¿qué pasa con los costos de la oficina principal? De México, ¿y eso usted, profe? ¿No? Dentro del estado de resultados, vean que hay un renglón que dice costos asignados a oficina principal. Ujú. Sí, tendrían que, vamos a ver, es que ahí hay dos alternativas, digamos, a la hora de cerrarse total la operación de Costa Rica, ese costo desaparece. Entonces se podría decir que, por ejemplo, Casa Matriz México ya no tendría que supervisar la operación de Costa Rica, pero si esos costos se crearon o se calcularon con base en una estructura de mantenimiento de costos de la Oficina de México, habría que redistribuirlos entre Guatemala y Nicaragua. Habría que Correcto. ver textos. Sí, no, no, tal vez queda ahí como en el aire si es un prorrateo, ¿no? Pero vea que ya dentro hay un renglón también de cargos fijos de fábrica y administrativos. Entonces, no hay, pareciera que sí es un prorrateo del costo de la parte corporativa, ¿verdad? Como diríamos, de la holding. Ujú. Ujú. Entonces ese costo y se redistribuye. ¿Verdad? Entonces, esa era nada más la observación y la pregunta que tenía con respecto al casito de ustedes. Y ahora ya en términos generales, cuéntenme, ¿cómo les pareció el formato del trabajo? Profe, a mí me pareció la verdad, muy interesante en términos generales. O sea, la verdad no es porque usted sea profe, pero esta materia me gusta porque siento que no es tan lineal, sino hay muchas variables que si le quito, que si le pongo. Entonces me gusta eso de que hay que analizar y ver qué es lo mejor, y a veces lo mejor va a depender mucho del ojo del analista, de quien lo esté viendo, ¿verdad? Obviamente mientras esté argumentado. Lo único sí, profe, es que ahorita sí cayó en una semana donde están todos los trabajos finales, entonces hubo que correr ahí bastante. O sea, tuvimos que ahí darle bonito para terminarlo, pero o sea, la dinámica del ejercicio muy interesante. O sea, sí lo reta uno a pensar, ¿qué hago si quito esto? ¿Cuál será la mejor? Por ejemplo, la opción 2 que a mí personalmente no me agrada. La opción 2 que veíamos, que era hacer un contrato con un tercero, porque a mí cederle como Sí, mi es cartera al ceder cartera, exterior, correcto. sí, no me agrada mucho, pues una cartera es un activo preciado, ¿verdad? En muchas ocasiones, pero al final, hey, prácticamente tenía cero riesgo y cero costo y iba a recibir un beneficio. Pero esa cartera, hey, al final pasaba casi que administrar a un tercero y iba a ser por medio de un contrato que probablemente iba a tener una caducidad y después tal vez volver a fidelizar a esos clientes y demás. Esa idea no nos agradaba, la verdad, mucho, en general.
pero otra persona tal vez que sea muchísimo más adversa al riesgo, era una opción poco beneficiosa porque hay un ingreso y la verdad el riesgo era muy bajo. Entonces, parte es interesante. Incluso la división de criterios, profe, porque tal vez la interpretación que tenga Carlos en este caso no es la misma mía. A como él puede analizar el ejercicio de una forma y yo puedo pensar en otra cosa y para mí puede ser más provechoso firmar un contrato que en este caso, no sé, se me ocurre cerrar la operación, por ejemplo. Entonces, creo que también es una forma de discutir, ¿verdad?, en parte de la materia y que también nos ayuda a la retroalimentación para lo que nosotros estamos haciendo. Por ejemplo, profe, si la empresa estuviera muy mal económicamente, digamos así, ya casi que quebrando, tal vez la opción 3 toma relevancia. Bueno, voy a cerrar Costa Rica, que es la que tiene menos utilidad, me centro en los mercados donde tengo mejores ventas, mejor posicionamiento y me ahorro esos gastos. Entonces, tiene esas connotaciones los ejercicios. Y de hecho, ¿verdad? Esto de la toma de decisiones, de hecho, también, ¿verdad? Influye mucho ese otro factor, ¿verdad? Que tal vez no es cuantificable, lo que es el apetito al riesgo de quien está del otro lado, ¿verdad? Eh, y al final hay que decidir, ¿verdad? Como les mostraba aquel extracto del acta de la semana pasada, ¿verdad? Que les decía, vean que incluso, ¿verdad? El órgano colegiado, ¿verdad? La decisión que nosotros elevamos a la administración superior, ¿verdad? Es una decisión casi siempre colegiada, o en algunos casos puede que haya votación dividida, ¿verdad? Y como vieron, ¿verdad? En ese caso decía la señora proveedora, decía, yo voto a favor y me sujeto a lo que dice la parte financiera, ¿verdad? Porque incluso ella fue por ahí la que a partir de una consulta de una de las empresas hizo ahí un cuestionamiento, yo se lo expuse en su momento en primera instancia, no se sintió satisfecha y dice, no quiero que me lo amplíen. Yo, listo, entonces, con el apoyo de la consultoría del área del Ministerio de Trabajo, y ya llegué en una segunda exposición, ¿verdad? La parte legal y todo estuvo de acuerdo y lo entendió, ¿verdad? Y ya se votó a favor, ¿verdad? Cuando se le recomendó, ¿verdad? A la administración cuál era la empresa que se le debía entregar el contrato. Al final, en la etapa de apelaciones ante las instancias superiores, se cayó por un tecnicismo ahí, pero fue del área técnica, no financiero, pero ya eso es otra historia, ¿verdad? A como es tocará que ustedes teniendo todo el criterio, ¿verdad? Y aunque esté sustentado y el capricho de la administración superior ¿verdad? O de algunos, o en este caso nos pasó, ¿verdad? Así como en ese momento la presidenta de la comisión votaba a favor, ¿verdad? Hubo un caso donde no me la compró, ¿verdad? Y la percepción mía, yo le decía a mi jefe, le digo yo no sé cuál será la bronca con el administrador del contrato, le digo yo, pero todo lo que sea con ese chavo, fulanito, le digo yo, esa señora trata de traérselo abajo, ¿verdad? Se lo trata de devolver, ¿verdad? Y ahí pasó esa vez, era un licenciamiento de software. Y no me pregunten cómo funciona ese negocio, pero me gustaría ser un distribuidor autorizado porque si a mí llega Luis como nuevo cliente, yo le digo, el primer año de la licencia, por decir algo, de SAP, ¿verdad? Para contabilidad. Por usted ser cliente nuevo, le cobro $600,000, ¿verdad? Dependiendo del tamaño de la empresa y las funcionalidades que ocupe. ¿Verdad? Ya 600,000, ya lo renuevo, ¿verdad? Me renueva el segundo, tercer año y a partir de ahí sale $120,000 el año, ¿verdad? Entonces, por ser renovación, ¿verdad? Es en el primer año donde los distribuidores se abusan. Y tras de eso, yo no puedo ir directo, Luis no puede ir directo a SAP a comprar, me lo tiene que comprar a mí porque yo soy el distribuidor autorizado para Costa Rica. Con quien tiene que negociar es
conmigo, ¿verdad? Que era el ejemplo que les daba. Y pasó esa vez que las personas que elaboraron el contrato concibieron el licenciamiento como un servicio. Porque aparte de la licencia tenía que haber como un soporte técnico y capacitación, ¿verdad? Pero era, y entonces que la estructura de costos, que si el costo que cobraban de administración era razonable y no, es que eso no es un servicio, es un producto, ¿verdad? Yo entraba entre cuando nos piden la asesoría, nosotros, para empezar, el contrato está mal diseñado, eso no es un servicio, es un producto. Y cuando usted compra un producto, usted lo que verifica es que cumplan las especificaciones y ya está. Y no, hasta que le digo yo, bueno, absorban el costo de que si perdemos el licenciamiento, volverlo a comprar, es un cliente nuevo. De los 3 años valían como $500,000 de licenciamiento. Y si se perdía, nos salía como en 600,000 el primer año, ¿verdad? Entonces ya después de toda esa exposición, el área técnica obviamente a favor, el área legal a favor, parte financiera a favor, ¿verdad? 3 votos, 3 de 4. Y entonces, sí, me acuerdo que dice la presidenta de la comisión, que conste en acta, la procuraduría se opone, ¿verdad? Pero, y al final, o sea, estaba todo bien documentado y todo, pero hay algo, ¿verdad? Que no interesa a estas alturas del partido. Pero había una parte dentro del órgano colegiado que no quería que el contrato pasara. El contrato o proyecto, según corresponda, ¿verdad? Entonces, por eso cuando uno hace este tipo de cosas, tiene que ser así lo más preciso posible, lo más conciso, ¿verdad? Como les decía en algún momento, que no expongan de decir así, sume, reste y multiplique, porque al final se parte de la tesis de principio que quienes presiden el órgano colegiado tienen el mínimo de conocimiento, a no ser que sea un abogado, que ya eso es otra historia, ¿verdad? ¿Verdad? Y no es por faltarle respeto a los abogados, es que lo de ellos es la parte legal y casi nunca son buenos para números. Pero entonces el grupo de Justin, Damaris, Jennifer. Y no, profe, nos puso a pensar un montón. Yo, como decía el compañero ahorita que está hablando, si no me equivoco es Charlie, este, se acomodaron como que todos los trabajos en la misma semana, entonces a correr, pero sí me puse desde el miércoles y dándole, analizando, igual yo les ponía a las compañeras y no, ahí, digamos, la dinámica sí estuvo bonita, igual es un aprendizaje. Más bien le quería consultar que si usted va a subir la resolución de este ejercicio. Ah, sí, sí, igual es como una tarea. Yo se les reviso y les doy la retroalimentación con la calificación respectiva. Y usted va a subir la solución. Sí, Sí, porque sí me gustaría saber, ¿verdad? Porque a mí me surgieron muchas cosas, entonces, como para saber, ¿verdad? ¿Qué fue lo que hicimos también? sí, no, no, eso es parte de. Bueno, profe, como dice Justin, sí nos hizo pensar y trabajar en equipo, porque en nuestro caso buscamos ayuda en lo que es internet. Nosotros, en mi caso, yo tuve que volver a escuchar las clases y aún así, ¿verdad? No podíamos pues llegarle a lo que era la solución. Entonces, bueno, igualmente aprovechar el espacio para agradecerle a usted por la ayuda que nos brindó, a pesar que, bueno, en su día libre, y sé que, bueno, también debe tener usted sus compromisos, aún así nos brindó el espacio y pues nos ayudó. Entonces, de paso, pues agradecerle. Sí, no, no, con gusto, ¿verdad? De hecho, yo cuando les digo, ¿verdad? Que, digamos, igual voy a ver si ahora al terminar la clase de una vez les dejo el de semana 15, ¿verdad? Para que lo vayan ahí haciendo con calma, porque ese sí vamos a ver si viene, a ver si consigo a alguien que venga y, de verdad, ya ese sí es un poco más denso y más formal, porque ahí sí van a ser dos casitos por grupo, ¿verdad?
y se va a agregar un componente extra, ¿verdad? Y alguien que toma decisiones y no cuestione y está raro, ¿verdad? Entonces ahí van a ver en las instrucciones que se agrega un componente extra, ¿verdad? Que van a haber preguntas del profesor invitado si viniera alguien, preguntas mías. Y bueno, en este caso no hay mucho, no hay que ponerse creativo, sí, un grupo le pregunta al otro, ¿verdad? A forma de contraparte. Entonces, de ahí, cómo lo resuelva cada uno, si deciden revisar el caso así por encima y cómo hacer el esquema, decir, mira, en tal caso tienen que considerar este elemento y ustedes ven que el grupo expuso, lo pasó por alto. Yo no pregunté nada, el propio invitado tampoco preguntó y le caen de una vez con ese punto, ¿verdad? Entonces sí, ¿verdad? Y de hecho eso a veces pasa que se junta todo, ¿verdad? En el caso, y pasa como todo tanto en la vida como en el trabajo, que hay esas épocas donde se junta todo y uno dice, y sabe un toque que paren los balazos, ¿verdad? Porque sí, sí se vuelve un poco tedioso, de hecho, ya para entrar en repaso de examen, ¿verdad? En esta hora que nos queda. Y en el caso mío, que trabajamos con proyectos y que sumado a eso, somos asesores de la administración, ¿verdad? Así se los describo a grosso modo, dependiendo de las licitaciones, ¿verdad? Cuando son contrataciones del Estado, según el monto, se apela ante la gerencia o ante la Contraloría. Y casi siempre por los montos que manejamos de presupuestos, las apelaciones son en Contraloría. Y el año pasado, de hecho, un día de esos, le hablaba a una colega y me decía, dichosos los oídos que te escuchan, no sé qué, tanto tiempo, no hemos coincidido este año en comisiones. Y yo, no, licenciada, es que este año ya con la bronca de la paternidad tenía más que suficiente, no quería broncas en comisión. No, ¿cuál? Broncas en comisión tal vez no he tenido, pero todas las del año pasado, ¿verdad? Por los plazos de ley y demás, me reventaron en el primer trimestre de este, de este año, ¿verdad? Que yo eso que nos pasa, como dice un amigo mío, que es médico. Dice, está uno en la guardia el 24 de diciembre, estamos ahí las enfermeras, doctores, cruzrojistas, tranquilitos, tomando café. Tarda en alguno decir que qué guardia más aburrida cuando empieza la procesión, ¿verdad? Baleados, apuñalados, etílicos, ¿verdad? Y todo lo que se puede encontrar un doctor en un 24 de diciembre en la sala de urgencias. Algo así nos pasa a nosotros, ¿verdad? Eso y de qué. Y tras de eso todos son plazos improrrogables, ¿verdad? Porque ya cuando está en Contraloría recibe los documentos, los analiza y si da la apelación con lugar, ahora sí tome 10 días hábiles para que responda. Y el otro día entra de otro contrato, tome otra apelación, también 10 días, ¿verdad? Y empieza a anotar el calendario las fechas. Y no son 10 días, ¿verdad? Porque se va cortando, porque eso hay que mandárselo al abogado del contrato, y que lo consolide y le manda al gerente, y, ¿verdad? Y localizar al gerente que tiene sus cosas, ¿verdad? Pero sí, a veces es un poquillo caótico. Pero bueno, vamos ahora sí y nada más así dentro ligado ahora sí a la materia y a lo que es la toma de decisiones. Pero es una pregunta de forma. ¿Qué pasa si yo tengo en un mismo espacio recurso, tengo dos productos
o dos servicios, ¿verdad? Brindo dos servicios con recurso compartido, pero parte del recurso sí es especializado y decido solo ampliarle la capacidad del recurso especializado para ponerlo en un contexto conocido, ¿verdad? ¿De qué me sirve a mí en un hospital, por ejemplo, abrir un pabellón con 5 quirófanos y no tengo cirujanos para De que operar? que no suple la necesidad. Sí, tendría recursos subutilizados, pues, y puedes poner a producir. Sí, ¿verdad? Correcto. Y sumado todo el desperdicio, ¿verdad? Y todo el costo de todo el recurso gastado en construcción y demás, probablemente intereses y si las obras se financiaron con algún grado de crédito, más el costo ocioso, ¿verdad? De tener ¿verdad? De tener el personal ocioso, ¿verdad? Y más los cirujanos que son tan, tan costosos. Ok, entonces vamos ahora sí a compartir. Les había recomendado, ¿verdad? Dentro de lo que eran las áreas de responsabilidad, ¿verdad? Todo este tema de que yo puedo analizar los costos en función del control que yo tenga sobre ellos. Ahí veíamos que el caso de esta empresa, ¿verdad? Que tenía dos gerentes, ¿verdad? Y estaban peleando uno con otro, ¿verdad? Yo creo que yo les había recomendado que lo trataran de traer analizado, pero si no lo revisamos en este ratito, que dice así. La empresa Lavadoras Sureñas tiene dos gerentes, uno de compras y otro de producción. El primero es responsable de comprar la materia prima y abastecimiento al mínimo costo y con la calidad establecida por control de calidad. En cambio, el segundo tiene la obligación de lograr los niveles programados de producción y al mínimo costo. Debido a ciertos eventos económicos, la materia prima que utiliza las lavadoras tienen un precio muy fluctuante, lo cual obliga en cierta manera que el gerente de compras aproveche cuando el precio cae, adquiriendo grandes volúmenes para protegerse contra posibles incrementos de precio. Ante esta situación, el gerente de producción se ha quejado porque dice que esa política de compras afecta a su área, afirmando que en algunas ocasiones el departamento me ocasiona cuellos de botella, no tiene materia prima, porque está esperando que el precio baje para realizar sus compras. 2. La eficiencia se ha reducido porque en algunas ocasiones de tanta materia prima que se tiene, no encuentra el almacenista o bodeguero lo que se le pide y hay que mandar a gente de producción para que le ayuden a buscarla. El gerente de producción afirma que esta política de compras debe ser corregida y que deben mantenerse niveles adecuados de materia prima sin importar en qué época sean adquiridos. Ahí nos pregunta el ejercicio, se pide cómo resolvería ese conflicto. Y después, en un segundo punto, cómo se puede diseñar un mejor sistema de responsabilidad para evitar esos inconvenientes. Entonces, sugerencias. Vean que el gerente de compras
¿verdad? Y cada uno tiene su rol y están discutiendo uno contra otro por temas de costo. Vean que el gerente de compras, ¿verdad? El gerente de compras como que le gusta el costo, ¿verdad? La comprar en promoción, pero ¿qué conlleva, ¿verdad? El tener un alto inventario. Sí, hoy hay un alto inventario, ¿verdad? Y se puede caer en lo que es, dependiendo del producto, obsolescencia, caducidad, también a veces, cuando no tiene mucho tiempo, casi que cualquier tipo de inventario ahí, mucho tiempo se llega a dañar y ya tiene uno que pasar una pérdida por el inventario y demás. Entonces, lo ideal es tener como mínimos y máximos, ¿verdad? Establecidos ahí, inventario y estar dentro de esos rangos. Correcto, ¿verdad? También, bueno, mínimo y máximo, y también en función del costo de almacenamiento, ¿verdad? Porque cuánto me cuesta la custodia del inventario, ¿verdad? Que no pase, como dice por ahí un proverbio popular, pan para hoy, hambre para mañana, ¿verdad? ¿Verdad? Porque hay que verlo en la cadena como tal, ¿verdad? De qué me sirve si ahorrarme un dinero en el precio de la materia prima si lo voy a perder en la tenencia de inventario, ¿verdad? Y dependiendo del tipo de materia prima puede darse un tema de caducidad o daño, ¿verdad? Por estar ahí, igual, estar estática. Y también, profe, ahí, ¿verdad? Es como todo, por eso es que es como un juego de encontrar el equilibrio, ¿verdad? Porque, por ejemplo, obviamente está bien tratar de generar ahorros para la compañía, pero a veces no perder de vista, ¿verdad? El objetivo que es generar superávit, ¿verdad? Por ejemplo, yo tal vez esperando ahí a que gerente de compras, a que baje, no sé, va a decir, $2 por unidad, un producto, pero tengo el riesgo de que ya me estoy quedando, me estoy desabasteciendo y tengo el riesgo de parar la producción que me va a costar un montón y que dejo de generar y de todo. Entonces también ahí ya hay el riesgo, intentar ahorrar unos pocos dólares, ¿verdad? No, puede ser que no me recompense lo que podría perder, ¿verdad? Si me cae una demanda importante y pues estoy esperando, no la puedo ejecutar porque no tengo los insumos y era una materia importante, entonces siempre, ¿verdad? Como ese equilibrio, ¿verdad? De costo-beneficio, o sea, vale la pena mantener ahí casi que escaso, esperando a ver si baja un poquito, sabiendo que podría llegar una orden o para la producción, pienso yo. Correcto, Carlos, es el tema del costo-beneficio, ¿verdad? Que siempre tenemos que tener ese parámetro bien identificado, ¿verdad? O sensibilizado. No es solo en sí la factura, ¿verdad? Sino también son esos costos complementarios, ¿verdad? Como les decía, ese famoso proverbio que dice pan para hoy, hambre para mañana, ¿verdad? Yo no sé si creo que fue en este foro que contaba y de un colega que estaba comprando unas máquinas ahí para unos trabajos de construcción, ¿verdad? Y él se centró en precio, ¿verdad? Bueno, él puso las especificaciones y solo le interesó el precio y por ahí un tema de la garantía que ofrecían. Entonces la empresa le dio garantía extendida creo que era en la parte eléctrica y en la computadora, ¿verdad? Que en los equipos traen una computadora ahí da cierto. Entonces, le pareció razonable y se casó con el proveedor. Pero y la exclusividad del mantenimiento, él decía que, ¿verdad? Que
que no estaba viendo la luz, ¿verdad? Que el presupuesto se lo estaban drenando, ¿verdad? Era un tubo abierto. Y ya, y tras de eso, cada vez que tenía que, cuando los fallos eran por esos rubros que estaba extendida la garantía, y la empresa, ¿verdad? Apelaba ahí a, como se dice, a la letra pequeñita del contrato, ¿verdad? Y ahí al amarramuces para no cumplir la garantía, ¿verdad? Eso es como el ejemplo de a veces con las inmobiliarias, ¿verdad? Cuando se compra casa hecha, que ellos dan una garantía comercial, que por un año, un invierno para las goteras, ciertas cosas, pero igual ante el, ¿verdad? Y a veces cuando ya al filo de vencer los plazos, algo pasa, ¿verdad? Con una larga y una corta, tratan de evadir la responsabilidad, pero ya igual la gente que conoce y los denuncia ante el Colegio Federado, porque queda la garantía de ley de 5 años, ¿verdad? Lo que se le llama el vicio oculto. Pero son esos procesos ¿verdad? A veces esos pluses que no sé, o factores, no pluses, no, sino factores extraeconómicos, que a veces son un poco difíciles, que no se notan al inicio, ¿verdad? Tal vez en su momento, y porque esos equipos de construcción tampoco es que no valen pesetas, ¿verdad? Valen entre 600.000 y 2 millones de dólares cada uno, dependiendo, ¿verdad? Del equipo. Y por 4 y saquen cuentas, ¿verdad? Entonces, y habría que ver, nunca me habló el dato de cuánto fue el ahorro con respecto a otras empresas, pero al final lo desangraron en las facturas de mantenimientos, ¿verdad? Entonces, ¿cómo, cómo se resuelve? Bueno, ese es un punto, como decía Carlos, teniendo los parámetros de máximo y mínimo, ¿verdad? Porque también de nada me sirve comprar mucho barato si me conlleva los costos de almacenaje. ¿Qué más? ¿Qué otra solución se les ocurriría para resolver el conflicto? Sí, profe, como se leían ahí los puntos, que hay momentos que como no pueden hacer las compras porque el precio está muy alto de la materia prima, hay como parones en las producciones, entonces si no hay producción, de ahí no hay venta también. Y referente a lo que estaban comentando, de ahí, si aprovechan en ese caso, por ejemplo, que la incertidumbre que mañana va a ser más caro, por ejemplo, entonces voy a comprar hoy que está barato y voy a suplir todo el inventario. Incluso ahí el punto también lo comenta de que, ya, y si yo tengo un montón de materia prima, e incluso hasta el mismo que maneja el inventario se pierde porque no sabe dónde está la mercadería. Entonces, de todo ese tipo de cosas, creo que lo mejor es como yo estaba pensando que tal vez, a pesar de que el precio esté bajo o alto, se necesita comprar lo que se esté pidiendo, digamos, lo necesario, ya como lo que sea lo adecuado para la producción. Correcto, ¿verdad? Sí, porque al final ese descuento en teoría, digamos, se puede perder como merma de inventario, ¿verdad? O ese costo de extra por las medidas de custodia del inventario, ¿verdad? Dependiendo de cada producto, ¿verdad? Como eso a veces pasa, que por ejemplo hace poco pasó que nosotros ahí en la parte de perforación usan soldadoras y otros equipos, pero como la perforadora a una de las cuadrillas, ¿verdad? Terminó el proyecto y entró
a chequeo por mantenimiento preventivo, ¿verdad? Le encontraron unos asuntos ahí que demandaban mantenimiento correctivo y se prolongó, duró como 1 mes y medio la máquina detenida, ¿verdad? Y, y me acuerdo que entonces eso lo aprendí, ¿verdad? Al principio, incluso desde que el equipo esté ocioso conlleva un riesgo de deterioro, ¿verdad? Porque teníamos ahí unos equipos ociosos y los ofrecimos ahí a otras dependencias de la institución y ya apareció una ingeniera que levantó la mano y que se encarga de mantenimiento industrial y llega y nos dice, y tal, y esas soldadoras a mí me sirven, me dice, para los mantenimientos y nosotros, no, no, es que esas son de la cuadrilla, es que ahorita la máquina está, ¿verdad? Porque ya y como la ingeniera estaba necesitada de equipos porque ahí por situaciones ahí particulares tenía muy poco. Y entonces sí, ya casi que se iba a llevar los equipos al camión también. Y a nosotros, no, no, eso sí tiene, eso sí se usa, ¿no? Llévese los compactadores y ya. Y nos dice, pero ¿desde cuándo no los arrancan? Y yo, ese equipo va para un mes. Y llegó ahí mismo la ingeniera y dice, no, vea, aunque les paren la perforadora, dice, los equipos, ¿verdad? Necesitan por un tema ahí de que no se obstruyan y demás, que es ejercitarse por lo menos una vez a la semana. O sea, que hay que agarrar y prender compresores. Entonces, todo ese también conlleva ese exceso, ¿verdad? ¿Verdad? En el inventario pasa igual, esos excesos pueden, ¿verdad? La falta de inventario también me conlleva ciertos inconvenientes. Y esto de tener mucho inventario genera conflictos hasta en las organizaciones más grandes, como le conversaba, como hace poco en Contados que veía el tema de los errores de inventarios. ¿Verdad? Que a mí una vez me pasó de que me acuerdo que Walmart publicó de que tenía ahí unas máquinas de hacer café, de esas que usan capsulitas, porque se la encontraron en la bodega, ¿verdad? Para que vean que el tema de errores y todo, ¿verdad? No es solo de empresas pequeñas, a veces hasta en las más grandes también se dan esos errores. Entonces, llegando al punto 2, ¿cómo se puede, cómo podríamos diseñar ese sistema de responsabilidad para que esos inconvenientes no pasen? Profe, yo pensaría, una de las soluciones puede ser lo que hablábamos de determinar justamente con producción y compras inventarios mínimos y máximos y también que producción comparta como su planificación a compras para que compra le garantice a producción que le va a tener, por ejemplo, lo del mes. Y también y podría ser, ¿verdad? Salvo que ustedes me digan lo contrario, un margen de tolerancia para el gerente de compra, ¿cierto? Profe,
estaba pensando que tal vez el gerente de compras que maneje como una cartera de productos para la materia prima. Una cartera. Como para que él tenga opciones, por si fuera el caso de si hay algún problema, de que no quieren gastar más del presupuesto, que digamos, si tienen un presupuesto X o algo así, de que tenga como una cartera y él tome la decisión, porque tampoco puede hacer como lo que estaba haciendo según el ejercicio, que hace el parón y deja a todo el mundo ahí como nones. Sí, ¿verdad? Por eso les decía, dependiendo de las fluctuaciones, ¿verdad? Esa banda de tolerancia, es decir, no, que se va a comprar en medidas de tanto y para aprovechar un costo de oportunidad, digamos, tiene que hacernos el proveedor un descuento o que el precio baje un 30, un 40%, ¿verdad? Que eso lo compensa el costo de almacenamiento, ¿verdad? Que no exceda el costo de almacenamiento. ¿Verdad? Porque también, bueno, ahí en este caso no lo precisa, pero recuerden que a veces hay productos o dentro de las mismas políticas de la empresa, ¿verdad? Hay productos que son contra consumo. No se permite el almacenaje porque tal vez tienen riesgo de incendios o algún otro tipo de situaciones. Me acuerdo una vez que estaba en una pasantía en una empresa y eran muy exigentes con la salud ocupacional y estaban pintando el edificio de producción. Y por lo mismo, ¿verdad? Porque no permiten la tenencia de material inflamable dentro de la empresa. Sí, ¿verdad? Entonces abrían la cubeta los de la constructora, empezaban a pintar y al terminar la jornada no podían dejar la cubeta de pintura en la empresa. Las escaleras y ese otro tipo de cosas, se les había facilitado un predio, pero ningún material inflamable. Y las pinturas tienen esa característica en particular. Entonces esa puede ser una. ¿Qué otra se nos ocurre? ¿Qué otra se les ocurre de diseñar el sistema? Profe, bueno, pienso yo que también hacer como una proyección de demanda, según, digamos, bueno, para poder planificar el inventario y que eso también pueda reducir lo que es, por decirlo así, la incertidumbre sobre la cantidad de materia prima necesaria. La materia prima necesaria. ¿Cómo fue de nuevo lo que dijimos de la materia prima? Profe, ¿Cómo yo fue, le decía Amaris? también, por ejemplo, que yo siendo gerente de producción, Ah, obviamente dependiendo del contexto amplio y demás, pues yo le podría decir al chaval de compras, vea, yo tengo estos materiales esenciales y estos no esenciales. De estos no puedo vivir si no tengo.
de eso me la puedo, como quien dice, jugar, ¿verdad? Entonces también haceré como una clasificación de lo que él sepa, que con este no puede jugar, con este no me arriesgo, aunque sea por unos dolarcitos menos, ¿verdad? Y otros con los que sí tenga esa libertad, tal vez. Exacto, sí, como una planificación del inventario. Sí, la verdad, bueno, teniendo y la empresa, bueno, a veces cosas de material de empaque, plásticos, cartón, eso tal vez sí se mantiene un alto volumen porque al final la inversión no es tan significativa, ¿verdad? Pero hay productos como en el caso de las fábricas de conductores eléctricos, ¿verdad? Y el cobre tampoco puede estar en mucha cantidad porque eso es también exponer la empresa y a riesgo de robo, ¿verdad? Entonces sí, efectivamente iba a depender de cada contexto, pero esa es también una estrategia válida, ¿verdad? Y al final también, y yo planifico la producción, difícilmente de alguno de mis insumos voy a tener inventario suficiente. ¿Verdad? Entonces probablemente esa lista, que habría que ver qué tan válida puede llegar a ser. Y alguna otra para ir cerrando. Ok, chicos, entonces vamos a continuar. ¿Alguna duda hasta acá con lo que hemos visto de áreas de responsabilidad? Profe, Sí, una consulta, usted en el examen va a poner un ejercicio como este, o sea, que no tiene que ser como de números y así, sino en respuesta textual, por así decirlo. sí, digamos, ahí tengo que todavía sentarme a reflexionar, ¿verdad? Sobre cómo lo voy a evaluar, ¿verdad? Porque de hecho, vean, si revisan por ahí en los exámenes viejos, a veces vienen así de estos cualitativos o a veces cuantitativos también, ¿verdad? Y ya bueno, y uno de costeo por actividades, que ese sí y va a la fija, no hay mayor sorpresa en el examen. Si queda por ahí alguna otra duda. Todo claro, momento con las áreas de responsabilidad. Sí, ¿verdad? Y de hecho, este punto es ya como la base de lo que se viene ahora después del examen, ¿verdad? Que es ya la evaluación del desempeño. Porque ya hemos aprendido en este primer tercio todo lo que es cómo yo puedo reclasificar los costos, ¿verdad? Las principales decisiones a corto plazo que se toman, ¿verdad? Porque para temas de largo plazo se necesita más herramienta, que eso se provee en otros cursos, ya por lo general a nivel
de maestrías, ¿verdad? Pero sí, y ya después, de una vez que la empresa tiene claros sus metas, objetivos, establece los roles y hay que verificar si eso se está cumpliendo. Entonces ahí entra el papel de la evaluación del desempeño. Y como también, y ya la parte de costeo por actividades, y es una forma de reexpresar el costeo de una forma más científica en función de los recursos que se consumen, ¿verdad? Y no sobre una base general, ¿verdad? Genérica. Entonces ya con eso claro, vamos a ver dentro de la práctica de la semana pasada, el ejercicio número 1. Bueno, ese que no, de algunos de los exámenes era el ejercicio número 1 por 50 puntos, que dice así. La empresa informática avanzada es una compañía dedicada a la producción, renta y venta de equipo de cómputo para el Valle Central. La empresa ofrece valor al poner a disposición de sus clientes un centro de atención telefónica en el que estos pueden solicitar información acerca de los equipos que adquirieron a la empresa, así como para resolver dudas acerca de su empleo. Entonces, vean que la empresa pareciera que vende, alquila equipos, ¿verdad? Y tiene como un centro de contacto donde me ayudan con temas de soporte técnico y demás. Y después dice, este centro de atención telefónica, por otro lado, también sirve para monitorear la cobranza de los clientes con el retraso en el pago de algún equipo o renta. Entonces, se ha identificado que los costos relacionados con el centro de atención son fijos. A continuación, se muestran los costos mensuales de la empresa, ¿verdad? Y nos hablan ahí de las distintas cuestiones, que el mantenimiento, ¿verdad? Gasta 12.440 horas para un costo de $92,000. Atención a usuarios, 31,000 minutos por 142,460. Y cobranza de cuentas morosas, el número de llamadas. Hablan del indicador y dice después el ejercicio. El centro de atención de clientes se divide en 3 secciones: clientes individuales, clientes empresariales y clientes distinguidos. Después de analizar los costos durante los últimos meses y con base en la información de costos con la que se cuenta, el director de la empresa ha determinado que resultaría más ventajoso contratar a un proveedor externo para que atienda a la sección de clientes individuales. Se estima que el proveedor cobraría $98,000 dado el volumen de los clientes. Entonces, hasta aquí, ¿qué me ha contado el ejercicio? ¿Para dónde va la decisión? ¿Qué va persiguiendo la empresa? ¿Qué quiere? Eliminar a los clientes individuales, subcontratar esa actividad. ¿Qué es lo que está tratando de hacer la empresa? Eliminar los clientes individuales, subcontratarlos. Bueno, lo que es la atención
como contratar un tercero para que pueda como atender a los clientes individuales. Correcto, va buscando un outsourcing. ¿Verdad? Va buscando el outsourcing, correcto. Y ahora dice, los costos se asignaron tomando como base las horas laboradas por los diferentes agentes. A continuación se presenta la información adicional al respecto. Y ahí vienen las horas de los empleados y demás. ¿Y qué pedía el ejercicio? Formule el análisis de costo solicitado por el director de la empresa usando el costeo basado en las horas laboradas por los empleados. Ahí me están diciendo, vea, que haga el costeo por el método tradicional, ¿verdad? Distribuyendo esos costos fijos por las horas de empleados. Punto 2. Calcule el costo de cada una de las secciones del Centro de Atención de Informática Avanzada. Es correcta la apreciación de que resultaría más conveniente eliminar a la sección de clientes individuales y recurrir al outsourcing. Explique y justifique numéricamente. Entonces, veámoslo así, antes de hacer cualquier cálculo. Me dicen que esos costos son fijos, ¿verdad? Que son costos fijos. Entonces, ¿qué pasa como empresa si nada más llegamos y cedemos a los clientes individuales a una empresa que nos va a brindar la atención de sus clientes? Que los otros, por así decirlo, se atribuyen ese costo fijo que tenían los clientes individuales. Correcto, y la empresa va a seguir lidiando con ese costo, ¿cierto? ¿Verdad? Esto en su total no va a cambiar. Correcto. Entonces es conveniente el outsourcing. Y ahí estaría pagando los costos fijos y adicional el servicio que va a contratar. Correcto, ¿verdad? Estaremos pagando doble, ¿verdad? Eso es como algo que ahora con el inicio de este gobierno, ¿verdad? Que sacó el ministro de Transportes, de que harían unas máquinas para procesar asfalto, algo así, y que tras de eso estaban las máquinas tiradas, herrumbrándose, y se compraba a un tercero el asfalto, ¿verdad? Por ahí el ministro entrante hizo la denuncia y la intervención del caso, ¿verdad? Entonces, es exactamente algo parecido en este caso, ¿verdad? Y la empresa pagaría doble. Eso es como, por decirlo así, tener un terreno ya construido con el edificio de la empresa y seguir pagando alquiler, ¿verdad? Entonces, pero igual, se lo estamos viendo desde el punto de vista descriptivo, hay que mostrarlo con número, que es lo que vamos a hacer a continuación.
Entonces ahí tenemos el tipo de gasto, tenemos la... Tenemos que el total de costos son 334.670. Entonces el punto 1, ¿verdad? Entonces, por decirlo así, la base de aplicación que nos dice el ejercicio que podemos usar es las horas de los empleados, que en este caso serían 4.000. Tenemos total costos fijos. El total de costos fijos. Las horas de los empleados. Las horas de los empleados. Total de 4.000. Tasa por hora. 83.67. ¿Verdad? Hasta acá no sé si tenemos alguna duda. ¿Me puedes refrescar nada más ahí lo que sumo ahí en las 4.000, porfa? Las 4.000, las horas. Ajá, horas empleadas. Las horas empleadas. Las horas empleadas. Entonces tengo que el costo de los clientes individuales, ¿verdad? El costo de los clientes individuales, en teoría son 175.000, costo contrato, 98.000. Entonces, según las cuentas, lo que nos pide el punto 1, ¿verdad? Formule el análisis basado en el costeo en las horas laboradas. Entonces, en primera instancia, el outsourcing, creo que el subcontrato, es beneficioso para la empresa. ¿Cierto? Sí, correcto, por al final no,
No, porque aunque por ahí nos decía que eran costos fijos estos de la empresa, entonces, y el que yo, Por llamada atendida, como por volumen, ahí donde una llamada tuviera un costo, ahí tal vez hubiera servido. sí, ¿verdad? Ahí verá. Pero ahorita va con el tercer punto, vamos a ver algo interesante. Punto 2, que es el costeo por actividades. Entonces ahí sí, ¿verdad? En este caso, ven que, bueno, no me tengo que complicar mucho porque me dan tres costos y me dan tres generadores. ¿Verdad? Entonces, en este caso, y puedo postear la tasa por actividad y ya la tenemos. ¿Verdad? Ya tengo los niveles de actividad de cada uno. Aquí nada más una pequeña corrección, que eso dentro del examen en su momento se me había ido esa pulga. Los clientes distinguidos son 1500 horas. Entonces, así ya tenemos una tasa por actividad. Costeo del producto. En este caso sería un servicio. Entonces, en este caso tenemos los 743 por por el nivel de actividad. Entonces, prorrateo el costo. Entonces, vean que le voy a cambiar dividido, porque recordemos que al final eso es lo que me permite hacer costeo por actividades, costear en función de los recursos consumidos por la actividad.
Aquí se me fue un renglón porque no pegaba. Entonces, vean que al final costeo por actividades no es que me va a permitir pagar menos impuestos o algo similar, sino que simplemente la toma de decisiones oportunas lo que nos permite. Entonces ahora veámoslo en función del costeo por actividades. ¿Qué dice el público? Seguimos. Y no, profe, creo que ahí ya se pasa, ¿no? El Sigue costo siendo, por. sigue siendo mejor el costo del contrato. Y digamos que nos decía la segunda parte del ejercicio, que si es correcta la apreciación, que resultaría más conveniente eliminar la sección de clientes individuales y recurrir al outsourcing. Ven que en este caso me dicen que el costo es fijo. ¿Verdad? Eso es como por poner un ejemplo, la empresa está en su sede, ¿verdad? Tiene el edificio es propio y la empresa llega y dice, ay, no, qué pereza, ya me cansé de estar ubicada aquí en Heredia, ¿verdad? Por poner algo en Santo Domingo de Heredia. Y me voy a ir a alquilar a La Juela Centro. ¿Y este edificio? Ay, no, no, hay que quede, ¿verdad? Entonces, ¿qué me estoy ganando? Que voy a seguir lidiando con la depreciación, mantenimiento, impuestos municipales, con todos esos costos fijos. ¿Me van a desaparecer? No se sigue manteniendo. Se sigue manteniendo, ¿verdad? Correcto, es un recurso que simplemente estaría ahí disponible para que la empresa lo utilice. ¿Verdad? Entonces, ¿será cierto que es mejor el outsourcing y quitarnos a los clientes individuales? A lo que entiendo, digamos, según el análisis, si uno elimina los clientes individuales, el costo total serían los 148. No, el costo total, o sea, según el costeo de la empresa cuesta 148 y el outsourcing cobra 98. Ah, por eso, digamos, si eliminamos lo de los clientes, entonces sería mucho mejor todavía el contrato que se le va a hacer al otro proveedor, el del contrato 98.000. Sí, pero digamos, ¿cómo lo voy a eliminar si después te lo decía? Los costos relacionados con el centro de atención son fijos. Por decir algo, ustedes llegan y van a alquilar una casa con 3 cuartos. Y usted dice, pero es para mí solito. Me das un descuento porque no voy a usar los otros 2 cuartos. ¿Qué les va a decir el arrendador? No, ¿No? Pues la casa tiene 3 cuartos y el alquiler cuesta $500, punto. Lo toma, lo deja. ¿Verdad? No va a cambiar. Entonces, aunque usted alquile una casa de 3 cuartos y solo use uno, va a pagar igual. Entonces, es lo mismo con el costo fijo, ¿verdad? Mantendría
los costos fijos dentro de su carga económica. No sería factible realizar el outsourcing en las condiciones planteadas. Entonces, ya costeamos de las dos formas y no es viable. No sé si hasta acá tenemos alguna duda. No, señor. Ok, perfecto, chicos. Entonces, con esto vamos cerrando. Bueno, nada más así, muy breve la pregunta número 3. Dice, analice las actividades que tiene el centro de atención de la empresa. Desde un punto de vista estratégico, ¿cuáles serían las consecuencias, si existen, de reducir el mantenimiento, el tiempo que se dedica a atender a usuarios y el número de llamadas a clientes morosos? ¿Qué alternativas propondría para compensar dichas reducciones? O más bien, les cambio la pregunta del caso. ¿Qué relación tiene llamar a llamadas a los clientes morosos con respecto al soporte técnico que yo les estoy dando a mis clientes? Ya, el soporte técnico es un tema más de, como tal, de atención al cliente, pero las llamadas de cobra de mora se me traducen, si depende de la gestión, ¿verdad? Pero se me traducen en ingreso, en efectivo, flujo de caja. Sí, pero digamos, ¿a qué está más ligada? ¿Al soporte, al servicio postventa o a labores contables? La cobranza. Y se podría decir que a labores contables. Labores contables, ¿verdad? Entonces, vean que no necesariamente tengo que, digamos, porque ya que si dice cuáles serían las consecuencias si existe reducir el mantenimiento, el tiempo de atención a usuarios, ¿verdad? Y llamadas amorosos. Y el que yo le resuelva a una persona en vez de 5 en 2 minutos, y eso tal vez un tema de productividad, ¿verdad? Que puedo atender más usuarios, pero el que yo atienda menor, ¿verdad? Más rápido al cliente no es un sinónimo de calidad, ¿verdad? Pero aquí al final, o sea, reducir que el tiempo de atención, pero y el salario no se lo voy a bajar, no tiene ninguna implicación, ¿cierto? Las reducciones tendrían validez en el tanto yo le resuelva la necesidad del cliente a un menor tiempo. Ahí sí estaría justificado. Pero si nada más reducir y quedarnos el resto del día ahí sin nada que hacer, desde el punto de vista de la empresa no es beneficioso. Pero bueno, ya para ir cerrando entonces, chicos, no sé si queda por ahí alguna otra duda. No, profe, de mi parte todo claro. Profesor,
para efectos del examen es la próxima semana, ¿cierto? Correcto, la próxima. Y entra de... ¿Es acumulativo o entra de lo que vimos post primer examen? No, lo que les decía, el examen final como tal es la versión ampliada de lo que hicimos hoy, ¿verdad? 2 casos, ya el informe, ahí yo les voy a pasar las indicaciones, igual con exposición y demás, ¿verdad? Y que es en grupo. Son 2 individuales y el final que es grupal. Este era como para que tuvieran ahí una pincelada de cómo hacerlo. Ok. Entonces, chicos, si no hay más, nos vemos la próxima semana. Gracias, profe. Gracias, Buenas profe. noches, profe. Buenas noches. Buenas noches.